Hola, hola. Hola, gente. Hola, 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 hola. Hola, mundo. Hola, universo. ¿Qué tal están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí como sacan amiga la reina Baltasar de África, Elias y el ojo crítico. ¿Qué tal están? Esperamos y deseamos de corazón que estén bien todos ustedes. Nosotros estamos muy bien. Agradeciéndolo siempre a mi Padre Dios. De verdad, muchísimas gracias al universo. Muchísimas gracias al mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sean bienvenidos ya a los nuevos suscriptores. Y nada, sean bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Quiero hablarles un poquito de mi juventud. De mi juventud. Ya he hablado cuando era niña. Quiero hablarles de mi juventud. Yo a partir de los 18 años, de 18 años yo iba mucho a la discoteca, no me gustaba llegar a bailar. Me escapaba en casa y me iba a la discoteca. ¿Sabe? Ese momento estaba viviendo estaba quedando con mi abuela materna de vez en cuando, bueno, con la madre de Benita, me quedaba con ella de vez en cuando, entonces yo salía, iba a la discoteca o en los bares que ponían la música a bailar con mis amigos y mis amigas, ¿no? Bueno, con mis amigas, con mis amigos, porque tenía un club de amistades, entonces un club ahí de amigos, entonces una asociación, como se dice, asociación o el Yangui. Tenía uno que me invitaron a estar dentro. Yo era muy jovencita, muy niñita, a 18 años parecía que tenía 12. Pero ahí estaba con toda esa gente mayores que me querían un montón. Yo lo pasé muy bien, de verdad. Yo aprendí muchísimo de todos ellos también. Ellos me enseñaron muchísimas cosas. Yo he aprendido mucho de mi vida, de sufrimiento. Yo no puedo decir que son sufrimientos, son aprendizajes. Si no puedes estudiar, no estás para estudiar. Si tienes que estudiar, tienes que estudiar. Porque si yo tenía que llegar a ser universitaria, tenía que ser médico, diplomática, un abogado, un médico, lo hubiera sido. Pero lo que he salido siendo es historiadora, que me gusta, o locutora. Me gusta mucho estar en la tele, porque lo aprendí con mi papá. Entonces aprendí mucho a estar espontánea, a ser espontánea, hablar con la gente, no tener vergüenza, saber hablar, saber estar, saber tener una disciplina educativa de poder saber conversar, porque la conversación también es educación, ¿no? Si tú no sabes conversar, no tienes educación. Entonces, la de saber hablar también es educación. Entonces yo de mi juventud yo lo pasé muy bien. Yo teníamos un club ahí en Zampaca y yo con ellos yo lo pasaba muy bien. Yo era la más jovencita. Yo me escapaba para ir a la discoteca, con ellos lo pasaba muy bien. Teníamos fiestas cada una vez al mes o cuando uno tenía fiesta. Íbamos ahí todos. Eso es lo que se llamaba asociación, ¿no? Yangue o asociación, algo así era asociación o yangue. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hacíamos que cuando uno tenía fiesta, uno particular de nosotros, todos los demás se iba ahí, ¿no? Pues se aportaba algún dinero para su fiesta, se pasaba muy bien, se divertía, se aportaba algo, le acompañábamos todo el momento, éramos lo que iba, preparamos la comida, hacíamos todas las cosas, o sea que aparte de que teníamos nuestro sitio donde hacíamos nuestro esto, pero estaba esa asociación se llamaba Camasa, ahí en Zampaca. Así se llamaba, yo estaba adentro, era algo muy bonito, muy precioso, de verdad. Yo lo pasé muy bien, yo era la más jovencita, como lo he dicho antes, pero lo pasaba muy bien, parecía que yo era mayor como todos ellos, ¿no? Porque ellos se llevaban bien conmigo y había una orden, una coordinación, ¿no? Entre todos nosotros. Yo iba a la discoteca, lo pasamos muy bien con mis amigos y todo eso. Y yo al final yo fui a Bata, un viaje, al ir a Bata, un viaje de paseo que alguien me llevó de paseo, pues me quedé ahí, me gustó muchísimo quedar en Bata. Yo vivía en Bata ahí durante unos años ahí, no sé si más o menos 2 o 3 años me quedé en Bata ahí, pero lo pasé muy bien, me gustó bastante la vida de Bata. Yo divertí bastante, conocí muchas cosas que en Malabo yo no sabía que en Bata sí se hacía. Entonces aprendí bastante cuando estuve ahí en Bata, ¿no? O sea que mi vida ha sido una vida de la edad que yo tengo, he vivido muchas cosas más de lo que se puede imaginar, ¿no? O sea que porque si yo digo que voy a cumplir 50 años y mi historia parece que yo tengo más de 50 años, como unos 70 años así, ¿no? Porque he vivido un montón de cosas en pocos años, he vivido un montón de cosas y en todo eso. Y nada, pues mi vida en Bata fue muy buena. Yo estaba ahí con un hombre, después me separé con él, un chico de otro chico. Yo creo que de los 3 años que estaba ahí, estaba con 3 chicos, tres.
tres diferentes, ¿no? En el momento, porque las cosas no iban bien. Entonces, mucho jaleo, mucha pelea, eran celosos conmigo. Sinceramente, no querían que yo salga, no querían que yo hable con nadie, no querían. Entonces, yo me separaba y me quedaba con otro. El otro hacía lo mismo también y me separaba. Al final decidí que no voy a estar más con nadie hasta que yo me vuelvo y me volví a Malabo y ahí es donde me casé. Entonces, decidí no estar con nadie más y voy a quedar así, no voy a estar con nadie más porque esta tanta paliza, tanta cosa, no puedo con ella, ¿no? Entonces, sí. Porque cuando yo era niña yo no sufrí de paliza, entonces ¿para qué ahora que yo soy mayor me van a venir a estar pegando los hombres? Entonces yo me cansé y volví a Malabo, y al volver a Malabo es cuando conocí a mi ex marido, ¿no? O sea que, pero yo he tenido una juventud muy loca, en pocos años así divertí bastante hasta que conocí a mi ex marido, ¿no? En mi matrimonio yo lo pasé muy bien, de verdad, yo estaba feliz porque yo añoro mucho a la familia, yo siempre quería ser madre, tener 4 hijos, siempre estaba deseando ser madre, tener 4 hijos y vivir con mi marido. De hecho, cuando yo me casé, yo me sentí feliz, estaba feliz en mi matrimonio, estaba contenta. Me casé, tenía 22 años, parece una tontería, pero lo que yo tenía, o sea que imagínense la vida que he tenido, ha sido vida de caño, como una cabra. Pero, pero yo me casé con 22 años y nada, mi matrimonio muy bien, yo estaba bien en mi matrimonio, feliz. No toda la familia me quería, pero porque es normal, no toda la familia te puede querer, pero el problema donde venía porque yo no podía tener hijos. Entonces ahí venía el problema más que la familia no me quería mucho, pero mi marido sí, él sí me quería, estaba muy enamorado de mí y yo de él. De hecho, lo llevamos muy bien. Lo llevábamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Parecíamos hermanos, no parecíamos marido y mujer. Había gente que nos decían eso, que parecíais que sois amigos o hermanos. ¿Qué tipo de matrimonio es ese? Porque nos llevábamos de bien que no se puede imaginar. O sea, que vienes a nuestra casa, nos encuentras charlando, piensas que le he ido a visitar, o él a mí. O sea, que no parecíamos marido y mujer, nos llevábamos muy bien. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros contó su vida, ¿no? Lo que había sufrido cuando era joven, cuando era niño. Entonces eso nos unió bastante y nos hizo querernos demasiado. Por eso es bueno decir la verdad siempre, porque cuando tú dices la verdad, te ayuda. Entonces yo al decirle mi situación de mi vida y él me contó lo suyo, pues dijimos, jolines, parecemos hermanos, entonces vamos a darnos un abrazo de hermanos. Nos llevamos muy bien. Yo tardé en mi matrimonio 15 años, nos separamos por tonterías, pero nos separamos, nos tuvimos que separar. No voy a contar el por qué, porque esta historia no es lo que quiero contar, sino que quiero contar mi juventud. Entonces a mí yo lo llevé muy bien con mi marido y nada, yo conocí a mi primer novio. Yo tenía 16 años cuando conocí a mi primer novio, pero esa historia no me gusta muchísimo tampoco. ¿Por qué? Porque sufrí con mis padres en el medio de esa historia, ¿no? Pero con mi primer novio lo llevé muy bien, sí, lo llevé muy bien, hay que decir las cosas como son, hombre. Lo llevé muy bien, era muy respetuoso, un tío muy valiente. De hecho, nos llevamos bien hasta hoy, hasta hoy. Con mi ex marido no me llevo bien, pero con mi primer novio sí. Con mi primer novio me llevo fenomenal con él. Cada vez que yo me voy a Guinea, le tengo que ver, le tengo que ver. Ahora quizás ya no, porque estoy en otra etapa de mi vida, que quizás ya no le veré, pero no le veo que hacemos el amor, sino que le veo para saludarle, no para felicitarle que hizo un buen trabajo. Que por lo menos soy una mujer bien hecha y derecha en todas partes de mi cuerpo. Entonces me gusta muchísimo él, ¿no? Me gusta bastante a mi primer novio, me gusta bastante, no le odio para nada. A él es el único que no odio, pero con los demás que yo he estado, que como pareja que hemos vivido, sí. A ellos sí que les tengo odio porque me pegaban. Me pegaban, pero mi primer novio no me pegó, me trató muy bien. Pero cuando yo voy a Guinea le suelo saludar, pero no tenemos sexo, solamente saludo, hola, ¿qué tal? Me gusta verle, él también a mí, me estima muchísimo, me quiere muchísimo, solamente que no pudimos formar una familia, no pudimos, o sea, no pudimos ser como marido y mujer, casarnos y todo eso, ¿no? Pero sí, nos llevábamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me tiene un buen recuerdo yo de él. Así que mi juventud yo lo pasé muy bien con él. Con él yo lo tengo ahí, ¿cómo se dice? En presente, ¿no? Porque es el primer novio, es para olvidarle no tiene ni un sentido, ¿no? Entonces, pero después de él había otro hombre, antes de que yo me casara con mi marido, cuando yo volví a Bata había otro señor que también me amaba muchísimo. Ese señor ahora ya se fue también, que muchas veces le estimo y lloro aquí por él. Yo suelo llorar bastante cuando pienso mucho en ese señor. Yo suelo llorar muchísimo porque es un señor que me amaba bastante, bastante, bastante y se fue así.
en un accidente de tráfico y me movió el piso, me movió el piso. Yo me quedé fatal con la muerte de ese señor. Yo lo llevo presente de verdad. Muchas veces yo me acuerdo de él y enciendo una vela a su honor y rezo por su alma, ¿no? Porque me llevaba mucho. Con él tenía que haberme casado en vez con mi ex marido. Con él sí, cuando yo salía a Bata, porque a él le encontré, a él nos encontramos así, boom, así de repente, sí, boom, pero no pudo ser tampoco. Pero con él tuve que casarme en vez de mi ex marido. Pero no se sabe por qué no pude. A lo mejor no llevaríamos tantos años, porque yo con mi ex marido hemos llevado 15 años. O sea que imagínense, porque yo me casé en 1998 y me divorcié en 2013. Imagínense muchos años en un matrimonio. Yo lo llevé muy bien, me gustaba mucho mi marido, sí, por eso tardamos muchísimo. Pero una cosa así es lo que nos separó, una cosa así, pero que se hizo grande, una cosa así, que se agrandó. Por eso nos separamos. Así que, nada, muchísimas gracias. Tenía ganas de contaros mi vida. Ahora estoy empezando de nuevo, porque yo no he tenido novio desde 2019, no he tenido novio, he estado sola. Ahora quiero empezar mi vida de nuevo, a ver quién será este candidato, porque quiero empezarme la vida de nuevo, quiero empezar de nuevo y hacer mis cosas de otra manera. Estoy sin novio desde hace 5 años, o sea que me he limitado a estar con ningún hombre, con hombres. He dicho, no quiero estar con nadie, quiero llevar mi vida sola, como se lleva esto solo, y quiero vivir sola en mi casa, en mis cosas, hacer mis cosas sola, trabajar sola, hacer todo sola, y así he permanecido hasta hoy día, estoy permaneciéndome sola. Así que mi vida ha sido una vida de, de caballo, ¿no? Pero aquí estamos llevándolo bien. Así que muchísimas gracias. Ahora estamos así esperando al nuevo candidato. ¿Quién será este candidato que va a llevarme al agua? A la orilla, al agua no, a la orilla. ¿Quién será? ¿Quién será? No lo sé, porque llevo 5 años sin ningún hombre, entonces vamos a ver quién será ese candidato. Así que muchísimas gracias, familia. Tenía que contaros mi vida, estoy muy feliz, de verdad, muchísimas gracias. Tenía que contar mi sufrimiento y mi felicidad y mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, mi mayoría de edad. Y muchísimas gracias. Nada, ya seguiremos hablando de otras historias más mías cuando sea posible. Así que muchísimas gracias. A propósito, decirles que cuando estuve en Bata, cuando aprendí a hablar un poquito de Annobonés, de Visio, de Combe y de Fan. En Bata es donde aprendí a hablar un poquito, porque con esas 4 etnias tenía buena relación. Entonces yo aprendí un poquito de cada uno de ellos, el saludo y hablar algunas cuantas cosas. Entonces en Bata ahí, porque en Bata había una comunidad especial de los Bubi que se llamaba que se llamaba los bubis ahí, cooperantes. Sí, entonces ella estaba en esa asociación también de los bubis ahí en Bata, que se llamaba cooperantes, ¿no? Entonces nos llamaban ahí los cooperantes. Entonces yo estaba ahí yo aprendí a hablar un poquito del fan, el combe, el vicio y el hongonés, porque había otros grupos de guineanos que también querían estar dentro de esto, aunque nos llamaban a nosotros los bubis los cooperantes, pero había algunos que se juntaron ahí. Así que yo estaba también en el club este que se llamaba los cooperantes, en Bata de los bubis, y ahí en Zampaca, Camasa, de la juventud también, pero yo era la más jovencita de todos ellos. Así que mi vida en Bata era esta. Sí, yo lo pasé muy bien en Bata, aprendí muchas cosas ahí, y nada, que tenía que contaros que ahí es donde aprendí a hablar el fan, el combe, el vicio y el anomonés en Bata, sí, porque nos llamaban los cooperantes, pero había muchísimas amistades con todas las etnias de Guinea Ecuatorial, y fue hermoso, de verdad, mi vida en Bata fue hermosísimo. Muchísimas gracias, ahí está mi historia, gracias, ya os seguiré contando más cuando es posible. Adiós, os amo. Gracias.